En nombre... En primer lugar, queremos dar la bienvenida a todos los que nos acompañan hoy día. Bienvenido a Chile, bienvenido al Senado y bienvenidos a esta Comisión de Constitución. Pedirles excusa por la tardanza para poder comenzar, pero eso de alguna manera tiene su explicación en que nosotros funcionamos todo el día en comisiones y los senadores vienen llegando de otras comisiones que a veces se demoran un poco. Quiero presentarle a los miembros de la Comisión de Constitución del Senado, el senador Luciano Cruzcoque. Él es senador por la región metropolitana, que es Chile se divide en regiones, 16, la región metropolitana es la más grande, y pertenece al partido Evópoli. Al senador Rodrigo Galilea, que es de Renovación Nacional. Él es senador por la región del Maule, al sur de Santiago. El senador Kenneth Pugh, senador por esta región, por la región de Valparaíso. Está en estos momentos, además, presidiendo la Comisión de Defensa. Darles la bienvenida al presidente Salvatore y a todos los europarlamentarios que hoy día nos acompañan y esperamos tener una grata conversación. Tenemos mucho que preguntarles, creo que ustedes también, particularmente ese no es nuestro proceso. A nosotros nos interesa también conocer sobre lo que están hoy día desarrollando ustedes y cómo mirar para poder de alguna manera tomar buenas prácticas para nuestro país. Así que, señor secretario, si usted le damos la palabra a Salvatore para que nos presente, ¿no es cierto?, a quienes nos acompañan hoy día. Salvatore, muy buenos días, bienvenido, tiene usted la palabra. Grazie Presidente, grazie per l'accoglienza e la disponibilità che ci date a poter condividere con voi una serie di esperienze che stiamo appunto mettendo insieme proprio per lavorare su alcuni temi che vi anticiperemo. Prima di entrare nel merito, anche io voglio presentarvi la delegazione, che è composta dall'onorevole Loran Vince e Sven Simon, il primo dalla Romania e il secondo dalla Germania, appartenenti al gruppo del Partito Popolare Europeo. Alla mia destra la mia prima vicepresidente Gabriel Bischoff dalla Germania e uno dei vicepresidenti del Parlamento Europeo Pedro Silva Pereira del Portogallo, entrambi appartenenti al gruppo dei Socialisti Democratici, e Gerolf Annemans dal Belgio, appartenente al gruppo di Identità Democrazia. Ieri abbiamo avuto una giornata intensa, abbiamo incontrato la Presidente del Consiglio Costituzionale, la Presidente del Comitato degli Esperti, abbiamo incontrato accademici ed esperti vari che ci hanno illustrato quello che è il processo di riforma costituzionale con il quale noi abbiamo messo a disposizione il nostro percorso di riforme dei trattati che riteniamo essere due momenti importanti per rafforzare ulteriormente quelle che sono le nostre identità e i nostri valori e abbiamo trovato interessante condividere le difficoltà perché i processi riformatori sono difficili e quindi la prima cosa che magari anche oggi, anche se so le competenze sono divise, capire qual è la vostra sensazione rispetto a questo processo riformatore che è destinato a cambiare in positivo ulteriormente quelle che sono le vostre così identità. La nostra Commissione, come la vostra, si occupa di temi legislativi. In questo momento, al di là di quella che è la riforma dei trattati, noi stiamo trattando diversi temi che vorremmo condividere con voi. Innanzitutto stiamo rivedendo le norme relative ai partiti e alle fondazioni per facilitare le interazioni tra i partiti europei e i partiti extraeuropei, aumentandone la trasparenza e la fattibilità finanziaria.
garantendo che i membri dei partiti extraeuropei sottoscrivano principi e valori uguali a quelli applicati nell'Unione Europea. In questo vorremmo anche mettere delle norme per quanto riguarda l'uguaglianza di genere e soprattutto protocolli per prevenire le molestie sessuali e di genere. Stiamo lavorando sulla riforma della legge elettorale perché vorremmo dare una dimensione europea alle elezioni europee con l'obiettivo di promuovere un vero dibattito paneuropeo e aumentare l'interesse dei cittadini per gli affari europei. Tra le principali novità che la proposta apporterebbe possiamo evidenziare che intendiamo introdurre l'età minima per votare di 16 anni, l'obbligo per gli Stati membri di garantire il diritto di voto alle elezioni europee ai cittadini dell'Unione che vivono in un paese terzo, il voto per corrispondenza, stabilire un giorno fisso per lo svolgimento delle elezioni in tutti gli Stati dell'Unione Europea e creare una circoscrizione a livello di Unione comprendente il territorio di tutti gli Stati in cui 28 membri del Parlamento potrebbero essere eletti attraverso le liste transnazionali. Stiamo ancora lavorando ad una riforma generale del Parlamento e qui alcuni dei colleghi sono parte attiva che vede il loro impegno per una serie di riforme mirate a rafforzare l'integrità, l'indipendenza, proteggendo però quello che è il mandato di ogni deputato. Nella nostra Commissione stiamo discutendo come rafforzare le misure quali l'iscrizione obbligatoria al registro della trasparenza, l'obbligo di dichiarare incontri programmati con rappresentanti diplomatici dei paesi terzi, come regolare i possibili conflitti di interesse dei relatori o dei relatori ombra. Il Parlamento sta organizzando delle campagne di sensibilizzazione sugli obblighi per i deputati e il personale. Infine stiamo lavorando sulla modernizzazione del Parlamento perché vorremmo un Parlamento che abbia la capacità di interagire più rapidamente, quindi rivedere alcune regole per quanto riguarda il potere legislativo, di bilancio, di scrutinio, le attività della plenaria per renderle sempre più interessanti e interattive. In particolare noi oggi vorremmo approfittare di questa riunione per comprendere meglio come funziona il vostro sistema di bicameralismo, se è perfetto, se c'è ovviamente una parità di poteri tra le due Camere, quali sono i rapporti legislativi eventualmente su cui state lavorando in questo momento, come avete affrontato il tema del Covid, dove il nostro Parlamento, per esempio, ha dovuto digitalizzarsi e abbiamo dovuto far ricorso a tanti provvedimenti di urgenza, se anche voi avete avuto la stessa difficoltà e come avete saputo rispondere. Infine, sulle regole della trasparenza, se avete già delle norme per prevenire i conflitti di interesse e in che modo queste norme sono state applicate, perché in questo momento particolare siamo interessati a condividere ogni utile esperienza che ci possa essere di opportunità per migliorare anche il nostro processo legislativo. Io le lascio la parola. Poi, se abbiamo tempo, mi piacerebbe che anche i colleghi potessero fare ulteriori domande, contenendo i tempi, perché sappiamo che avete giornate molto intense e quindi vi chiediamo già di scusarci se vi abbiamo sottratto per un'ora al vostro prezioso tempo. Muchas gracias a usted, Salvatore, por su clara exposición. Ofrezco la palabra a quienes quieran intervenir. Senador Piu. Muchas gracias, Presidenta. Dar la más cordial bienvenida a Chile. Es un privilegio tener a los representantes no solo del Parlamento Europeo, la Comisión de Constitución. Chile es un país formado por inmigrantes, muchos de ellos venidos de Europa. Quizás esa es una característica que tiene nuestro país, raíces profundas con Europa que trascienden el momento mismo de nuestro descubrimiento.
Eso ha permitido, a través de los años, crear alianzas comerciales importantes, pero fundamental el poder compartir los mismos valores ideales. Chile es un adoptador temprano de tecnologías, somos early adopters en tecnología y avanzamos muy rápido en el mundo digital. Pero si hay una referencia que estamos usando, es la referencia europea. Quiero citar 3 ejemplos y el cuarto lo voy a dejar para el final porque ocurrió la semana pasada. El primero es todo lo que dice en relación con la protección de datos personales. Creemos que es fundamental en la economía moderna, en nuestra sociedad hoy que vivimos en el ciberespacio, que nuestra propiedad privada, nuestros datos personales sean custodiados. Es por eso que en el 2018 reformamos nuestra Constitución para incorporar en la Constitución la protección de los datos personales. E iniciamos el 25 de mayo del 2018, el mismo año en que se libera el GDPR, el Reglamento Europeo, el proceso para alinear nuestra legislación de protección de datos con la europea. Estamos terminando esa parte, estamos en el tercer y último trámite legislativo y esperamos este año tener por primera vez una agencia de protección de datos personales siguiendo el estándar europeo de protección de datos personales. Esa fue una decisión estratégica de entender que quienes mejores han trabajado este tema ha sido Europa y el reglamento europeo es un estándar de facto que lo hemos incorporado y lo comenzaremos a usar. Lo segundo, para perseguir aquellos delitos que ocurren en el ciberespacio y que van a proteger a las personas. Queremos proteger a las personas tanto en sus datos personales como en su vida. Hemos seguido la Convención de Budapest, que incorporamos en nuestra legislación, en nuestra ley de delitos informáticos, publicada el año pasado, en el mes de julio, la ley 21.459, que está totalmente homologada con Budapest y siguiendo además el segundo protocolo adicional que queremos implementar, que es el que facilita el trabajo de intercambio de evidencia entre policías, la colaboración internacional y el traspaso con los privados, las empresas que tienen la información para perseguir el ciberdelito. Si el delito no tiene consecuencia, existe la impunidad. Y lo que vemos es que en el ciberespacio los delincuentes tienen impunidad, porque están avanzando muy rápidamente, están bloqueando sistemas vitales, pueden bloquear hospitales, lo hemos visto en los conflictos recientes entre Rusia y Ucrania, los efectos que pueden producir. De ahí viene la importancia de tipificar correctamente el delito y poder perseguirlo. Tercer ejemplo, el 28 de diciembre del año pasado, ustedes actualizaron la norma para protección de infraestructura crítica, la NIS 2, y tienen un ecosistema de ciberseguridad muy robusto. Ese lo usamos de base para nuestra nueva ley de gobernanza de ciberseguridad, la cual está ya en su segundo trámite legislativo, fue aprobada en el Senado, pasó a la Cámara de Diputados, y va a ser próximamente ley, y vamos a tener una Agencia Nacional de Ciberseguridad. Por ley con las letras ANCI, ANSI. ANSI se llama en Francia también la Agencia de Ciberseguridad. Eso es un pequeño gesto para reconocer que en Europa tenemos mucha inspiración para el desarrollo de política pública, la cual estamos siguiendo y trabajando con algunos europarlamentarios. ¿Por qué dejé el cuarto ejemplo al final? Porque es el que más nos va a afectar. Es quizás la singularidad que si no nos ocupamos bien puede destruir nuestra democracia. En la era de la inteligencia artificial, si no la regulamos, nuestra democracia como la conocemos puede ser destruida. Porque si se manipula la información de forma deliberada por actores externos, algunos criminales o estatales, se pueden producir conflictos entre las personas. La libertad de expresión es, sin lugar a duda, uno de los pilares de nuestra democracia. La libertad de expresión es un derecho humano y como derecho humano tenemos que preservarlo en todos los espacios, más aún en el ciberespacio. Y ese derecho humano es de humanos, no de máquinas, no de inteligencias artificiales, bots ni avatar. Son a ellos a los que tenemos que dejar afuera. Y es por eso que tenemos que exigir a las compañías que tengan una mejor forma de identificar las cuentas y saber si estamos hablando con un humano
o si es una inteligencia artificial, porque hoy, a diferencia de antes, que se podía determinar si una cuenta era falsa por algunos criterios, las inteligencias artificiales la alimentan con tanta información. La inteligencia artificial generativa genera incluso deepfake, fotos de lugares que nunca existieron, reuniones de personas, y arman historias y relatos, GPT-4 experto en armar relatos, que hacen que las personas crean que están interactuando con otra persona. Valoramos mucho que el 14 de junio ustedes hayan aprobado el reglamento para la ley de inteligencia artificial. Nosotros ese mismo día, y con dos senadores aquí presentes, la senadora Sperger y el senador Galilea, introdujimos una pequeña reforma a nuestro Código Penal para crear un agravante a quienes cometan un delito por medio o usando la inteligencia artificial. Porque los primeros límites que tenemos que poner son éticos, pero después tienen que existir límites jurídicos y tienen que existir penas concretas y claras. La tecnología es neutra, no es ni buena ni mala, va a depender de cómo se use. Obviamente, el cuchillo en la casa lo usamos todos los días para cocinar, pero alguien lo puede usar para asesinar. Aquel que comete un delito va a tener una pena y dependiendo del arma que use o de la forma que lo haga, tendrá agravantes. Por eso creemos que por lo pronto el límite que hemos puesto, mientras esperamos estudiar y conocer en detalle lo que ustedes han hecho y proponer en el país también una ley, más que de, porque a la larga este es el tema de fondo, una ley de ética digital. ¿Cuál es el uso responsable de las tecnologías digitales? Cualquiera. Por lo pronto, inteligencia artificial. Pero que sirvan a la humanidad, que protejan a las personas, que protejan los derechos de las personas en el ciberespacio. Agradecerles la visita, creo que es muy relevante que se haga en el contexto de esta relación tan profunda que tenemos. La primera misión de la Unión Europea en América fue aquí, en Santiago, y eso lo valoramos y lo reconocemos. Y queremos que sigamos manteniendo este contacto fluido, porque en el desarrollo de políticas públicas ustedes tienen mucho que apoyarnos. Por lo pronto, pedirles, estamos trabajando en una mesa de desafíos del futuro, un trabajo de una mesa de ciberseguridad, el que ojalá podamos difundir nuestros documentos de trabajo dentro del Parlamento Europeo. ¿Cuál es nuestro inconveniente? No tenemos traducción al inglés, o al francés, o al italiano. Quizás una buena colaboración sería poner de acuerdo a nuestras bibliotecas para que nos ayuden en esos procesos, porque ustedes son expertos, para ustedes eso es algo natural y normal. Y si hay una colaboración práctica que podemos establecer, es poder establecer este mecanismo de lenguaje en que todos podamos entender al mismo tiempo la información que preparamos. Muchas gracias por la visita, muchas gracias, Presidenta, por la oportunidad. Gracias, senador. Los invito a que esta sea una conversación, así que vayan pidiendo la palabra. Aquí el secretario Julio Cámara se las va a ir otorgando en la medida que así lo hagan. Esta Comisión de Constitución hoy día efectivamente resuelve temas, diría, dentro de la legislatura los más relevantes. Nosotros, como ustedes bien saben, venimos saliendo de un proceso complicado, un conflicto político-social y también con violencia a contar de octubre del 2019 que puso en jaque muchas de nuestras instituciones y antes de eso o después de eso se nos viene encima, ¿no es cierto?, la pandemia y por lo tanto esta comisión también ha tenido una importancia o una relevancia grande en resolver desde el punto de vista legislativo cómo durante todos esos años, particularmente en los de la pandemia, en que había muchas restricciones de movimiento, ¿no es cierto? Podían seguir funcionando instituciones como los tribunales de justicia, que se siguieran haciendo las audiencias más importantes y cómo resolvimos que eso funcionara. También hoy día estamos legislando para fortalecer las instituciones en nuestro país y claramente ustedes saben que venimos saliendo de un proceso de reforma constitucional o de cambio de constitución fracasado, gracias a Dios, y hoy día estamos en este segundo proceso que debiera terminar en diciembre de este año, que ha empezado bastante bien con una propuesta que hicieron un conjunto de expertos designados por este Congreso Nacional, que ya entregaron su propuesta al Consejo Constitucional, que han sido los electos por la ciudadanía, y que tienen plazo, ¿no es cierto?, de 5 meses para, a partir de esta propuesta entregada por los expertos,
aprobarla, modificarla, enmendarla y entregarle a la ciudadanía valga la redundancia, una nueva propuesta en un par de meses más para que los chilenos vayan a las urnas el 17 de diciembre y voten si la aprueban o la rechazan. Paralelamente, vuelvo a decir, estamos también en una crisis de seguridad. Chile había sido siempre un país con algunos problemas en esa materia, pero bastante distinto al resto de América Latina. Y hoy día vemos tristemente cómo el crimen organizado proveniente de otros países, particularmente diría yo de Venezuela, Colombia, está permeando nuestra frontera, que no hemos sido capaces de cuidarlas adecuadamente, ¿ah? Particularmente en el norte, en la región de Tarapacá, la que yo represento, que tiene una frontera con Bolivia, en una comuna llamada Colchane, que es una gran frontera en pleno desierto, de más de 300 kilómetros, y hasta el día de hoy nos ha costado mucho controlarla. Y bueno, el crimen organizado no pierde oportunidad cuando ve una vulnerabilidad. Y hoy día también como comisión y como Congreso, tanto la Comisión de Constitución del Senado como la de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, nos encontramos abocados a legislar para esa materia, porque de repente nuestro Código Penal, que es tan antiguo, de 1874, no reconocía este tipo de delitos tan violentos ni estas organizaciones criminales, y por lo tanto todos los esfuerzos que hacía el tribunal o el Ministerio Público muchas veces se veían frustrados al momento de tener que fallar o condenar con penas que no se condecían con esa naturaleza de criminalidad. Yo diría, bueno, y además paralelamente la Comisión de Hacienda, pero el Congreso en general, estamos también, al igual que el mundo entero, en una crisis económica y viendo cómo resolvernos. Para nosotros ustedes son ejemplo, como bien lo señalaba el senador Piu, en distintas materias, y para esta comisión en particular es muy importante la legislación comparada, que siempre nos entrega y nos enriquece la discusión. En eso yo creo que es un resumen de lo que está la comisión hoy día, ¿no es cierto? Pero nos gustaría escucharlos a ustedes también. Así que ofrezco la palabra. ¿Si prende el micrófono? Muchas gracias. Don Pedro Silva. Sí. Hablar en inglés, por favor. Okay. We've been here since yesterday. We've heard. Hemos escuchado a representantes de la sociedad civil, expertos, al presidente del Consejo Constitucional, y ustedes entonces son el Comité para la Constitución, ¿cierto? Ahora parece como que en el proceso para redactar la nueva Constitución, su comité está satisfecho, ¿cierto? Porque tienen este grupo de expertos que redactó el texto y el Consejo también Constitucional. También hay un rol para la sociedad civil, ¿cierto?, para participar. Al final va a haber una interacción de nuevo con los expertos y al final, si escuchamos correctamente, las personas van a votar, si es que lo entendimos correctamente. Mi pregunta es, ¿cuál es el rol de su comité en este proceso? ¿De qué forma? ¿Cuáles son las formas que tienen de intervenir? Bueno, nosotros lo que hicimos fue habilitar el proceso, ¿no es cierto? Naturalmente, el Poder Legislativo es el Congreso Nacional, el Senado y la Cámara. Pero básicamente, y por la efervescencia nacional que se pedía que alguien distinto al Congreso redactara la Constitución, y lo que nosotros hicimos, nuestra participación como Poder Legislativo, fue hacer las reformas necesarias a la Constitución para poder establecer este nuevo y segundo procedimiento que fue fruto de un acuerdo político general. Efectivamente, en la redacción misma es el Consejo Constitucional electo más la Comisión de Expertos los que van a redactar esta nueva propuesta. Senador Luciano Cruzcoque. Thank you, President, and very welcome to the whole
Committee of Constitutional Affairs. Bienvenidos al Comité Constitucional. Y sí, es algo confuso porque hemos tenido dos procesos y ahora estamos realizando el segundo proceso, pero entre tanto toda la legislación siempre pasa a través de esta comisión y es una manera bastante inusual de transformar las constituciones, porque habitualmente lo que sucede es que los congresos tienden a ser quienes modifiquen las constituciones, pero hemos decidido entonces un sistema de reglas para que podamos llegar eventualmente a tener una nueva constitución. Así que aún el mandato de esta comisión sigue siendo muy importante para la salud legal del país. Habiendo dicho eso, nosotros hemos tenido, tal como lo han visto, porque han estado visitando esta semana, este proceso constitucional y nosotros, siendo ustedes partes del Comité de Asuntos Constitucionales, para nosotros sería muy interesante saber cómo ustedes ven este proceso, porque nosotros hemos recibido la visita del Comité de la Nación y hemos tenido otras visiones y no se mostraron muy abiertos a ser inmersivos en sus opiniones, pero quisiéramos ver cómo ustedes ven el proceso y los cambios constitucionales y el proceso constitucional, porque puede suceder que este proceso pueda ser votado y rechazado, como ya sucedió con la primera instancia. Y si eso llegase a suceder, quizás tendríamos un rol aún más importante como comisión para realizar algunos de los cambios que están siendo discutidos ahora en este segundo proceso. Así que, en su opinión, con respecto a lo que ha sido el proceso hasta ahora, esta es una democracia muy joven de 200 años y hemos tenido 3 constituciones. La primera en el año 1833, que fue definida luego de una guerra civil en el año 1891, y tuvimos la Constitución del año 25, que fue también que fue reemplazada con el golpe de 1973, y esta Constitución ha sido modificada a lo largo de 30 años desde que volvió la democracia en el año 90 y podríamos llegar a tener una nueva constitución o podríamos no hacerlo. Así que para nosotros sería muy interesante saber cómo ven ustedes el proceso. Gracias. Gracias, senador. Por favor. Thank you very much. It's a privilege for us to be here and to discuss with you, and it's indeed an open discussion. So thanks a lot for the estos temas, así que les agradecemos las preguntas. También yo veo y creo que los colegas y las colegas están de acuerdo con que es un proceso único de redactar la Constitución en Chile, y también es una especie de experimento porque no se sabe cómo este tipo de borrador se ha realizado en otros lugares, pero es único en el sentido de que tiene una base cívica muy fuerte para recolectar y para recibir todas las iniciativas y propuestas de la sociedad, y tiene un fuerte componente de expertos con el comité correspondiente, y además tiene una supervisión política que no es completamente dependiente del establishment político del Parlamento, sino que de este Consejo Constitucional, que ha entendido y ha aceptado las limitantes políticas de ser miembros de este Consejo, porque no pueden ser elegidos para otros puestos de elección popular más adelante. Así que ahora veremos qué sucede, porque
Si el proceso tiene éxito, con certeza será un tema de estudios para los académicos y las académicas del mundo legal por mucho tiempo. Y si fracasa, también lo será. También será un experimento muy interesante, pero volviendo entonces a dejar la palabra en su lado. Hay un escenario probable de lo que suceda si el voto popular sea en contra de la propuesta de constitución. Creo yo que entonces sería la tarea de ustedes llegar a crear algo o pensar cómo continuar el proceso a partir de ahí. Pero bueno, como sea, felicitaciones, porque es un proyecto de gran envergadura y de acuerdo a lo que hemos visto. Y con respecto a los primeros temas que el senador mencionó, de hecho son los temas principales que se están tratando en el Parlamento Europeo también. Yo también soy parte de el Comité de Asuntos Internos y Participación Civil y hablamos mucho acerca de justicia, de cooperación para cumplimiento de la ley y hablamos acerca de cómo lidiar con el crimen que no sucede en una región, sino que sucede entre las fronteras y sucede en todos los estados europeos. Y queremos enfrentar esos crímenes y tenemos preocupación también por la vida civil, la protección civil, la Ley General de Protección de Datos, todos esos procesos y de hecho nosotros tenemos prioridades iguales a las que usted ha mencionado. Muchas gracias. Muchas gracias. Senador Galilea. Voy a hablar en Spanglish. Siguiendo con el tema constitucional, que veo que es el que más atención les provoca, hay que remontarse al origen de cómo hemos llegado al día de hoy. El esfuerzo por hacer una nueva constitución hace 2 años atrás se dio en el marco de muy fuertes manifestaciones sociales, muchas de ellas muy violentas. Lo que llevó a que este Congreso, y esta comisión fue parte de ello, fijara una serie de reglas para establecer o para proponer una nueva constitución. Y esas reglas produjeron el efecto de que quienes resultaron ser elegidos en la primera convención constituyente era gente en su mayoría completamente ajena a los partidos políticos tradicionales. Es decir, los partidos políticos, todos los que representamos nosotros, tuvieron una participación muy minoritaria dentro de ese Consejo Constituyente. Y eso provocó una lluvia de ideas, pero una lluvia de ideas muy poco institucionales, lo que generó un texto finalmente aprobado, que finalmente fue considerado por la inmensa mayoría de la ciudadanía como algo muy disruptivo para lo que era la historia constitucional chilena, para lo que eran los propósitos de la sociedad chilena y para lo que en definitiva la sociedad chilena quería solucionar. Eso fracasó finalmente por un rechazo de la población el día 4 de septiembre del año pasado. Y de ahí, nuevamente, la mayoría, los partidos políticos, si bien no habían tenido la tuición de ese proceso, decidieron o decidimos, por amplia mayoría, hacer un nuevo intento constitucional. Pero esta vez un poco mejor reglado o con una participación mucho más importante de los partidos políticos tradicionalmente representados en el Parlamento chileno.
y eso significó que todas las reglas de quiénes pueden participar en una elección, quiénes pueden presentar candidatos, las condiciones para presentar candidatos, etcétera, se rigió bajo las reglas normales de una elección en nuestro país. Me imagino que lo mismo ocurre en todos los países de ustedes. Y por lo tanto, esta vez los representantes fueron gente de alguna manera vinculada a los partidos. La primera etapa fueron un grupo de 24 expertos, la mitad mujeres, la mitad hombres, pero expertos que fueron designados enteramente por el actual Congreso, por la Cámara de Diputados y por el Senado. Y después la elección de consejeros constitucionales, que es algo que acaba de ocurrir y que acaban de empezar a trabajar, también fueron listas, en su inmensa mayoría, propuestas por los partidos políticos que están reconocidos por la ley. Por lo tanto, todo este proceso se ve bien encaminado, es mucho más institucional, ya existe un preacuerdo, un texto base logrado por los expertos, y creemos que puede llegar a buen término de aquí a fin de año. Ahora, la pregunta que creo que hacía Pedro Silva, de por qué nosotros no habíamos redactado la Constitución, porque eso era una opción, que el propio Congreso, el actual Congreso, hubiese simplemente redactado una nueva Constitución y que la hubiera propuesto a la ciudadanía. Se dio, pienso yo, y quizá aquí hay opiniones distintas, pero en todas las encuestas de opinión, lamentablemente el Parlamento chileno, los congresistas, no gozamos de muy buena fama o de popularidad. De hecho, y la verdad es que es triste decirlo, somos de las grandes instituciones del Estado, somos de las menos apreciadas. Los escándalos de la política, en fin, hacen que la ciudadanía, si bien nos tiene que elegir cada 4 u 8 años, no significa que nos tenga un gran aprecio. Y la ciudadanía, en cambio, sí mostraba un gran aprecio por un rol de expertos y por gente que nuevamente fuera elegida para este propósito. Y por eso es que las nuevas reglas fijaron este cuerpo de expertos, pero sí designado por el Congreso, y gente elegida para este propósito, pero bajo las reglas normales de elección democrática, es decir, gente que tuviera el patrocinio de los partidos políticos, que tienen su reglamentación, sus leyes, cómo presentan, a quién pueden presentar, etcétera. Entonces, la razón por la cual nosotros de alguna manera fijamos reglas y nos salimos para el lado, cosa de dejar trabajar a expertos y consejeros elegidos, fue para dar efectivamente garantías a la ciudadanía de que este era un proceso nuevo, con gente nueva, pero gente preparada y gente elegida dentro de la institucionalidad, separada de los que actualmente ejercíamos los cargos de senadores y diputados, a fin de maximizar las opciones de que esto llegue a un buen resultado a fin de año. Todos nosotros esperamos que efectivamente se apruebe esta nueva Constitución y que demos vuelta la página en este tema, pero si llegara a ocurrir lo contrario, yo creo que nos vamos a tener que dar un prudente tiempo de varios años antes de hacer un nuevo intento constitucional, o seguiremos simplemente como ocurre normalmente, que es modificando una y otra vez la Constitución que actualmente tenemos. Eso. Gracias, senador. Por favor. Thank you. I would like to ask. I would have preferred to ask this question to the more. Preferiría hacer esta pregunta al comité, pero sin embargo voy a hacer la pregunta porque me parece que las personas que se reúnen aquí son un comité muy admirable, porque creo que el Parlamento debe de cualquier manera en Europa recibir propuestas de un consejo elegido, por lo tanto es un proceso muy democrático
y más bien admiro su proceso. Sin embargo, quisiera hacerle la pregunta a ustedes. ¿Ustedes, como miembros del Senado, sintieron decepción por el rechazo del primer proyecto? ¿Y piensan ustedes que los colegas de la izquierda, que con certeza se sintieron decepcionados y decepcionadas porque se consideraba una propuesta de izquierda, piensan ustedes que estas personas intentarán cambiar o quizás apresurar los cambios en la Constitución que tendrán, o si intentarán cambiar las leyes o introducir por ley aquellas cosas que se perdieron o no se lograron en el primer referéndum? De cierta manera, era una propuesta que era muy inclinada hacia la izquierda, pero parte de los socialdemócratas y socialistas quizás pueden haber votado por el rechazo porque era muy inorgánicamente creada, y ese fue el costo. Chile siempre ha tenido esta división de tercios, ¿cierto? La izquierda, la derecha y el centro. Y sí, siempre hemos tenido gobiernos de diferentes lados, y ahora tenemos al presidente Boric y antes al presidente Piñera. Siempre ha sido uno y otro. Así que cuando tenemos el 62% de las personas diciendo que no, es porque parte de la izquierda también lo rechazó. Y pienso que el resultado de todo el proceso no fue aceptable para la situación de Chile. Quizás parte de la extrema izquierda se sintió que le gustó mucho el proyecto, pero yo no diría que toda la izquierda pensó lo mismo. Y ahora la izquierda y centroizquierda tienen una buena representación en el Congreso y tenemos la oportunidad, porque la Constitución debe entregar ciertas directrices, ciertas reglas, para que podamos disputar el gobierno en democracia, ¿cierto? De derecha, de izquierda, de vez en tanto. Pero la Constitución no debe tener una tendencia ideológica. Y lo que la Comisión entregó, en primer lugar, fue muy inclinado a algo que yo ni siquiera llamaría la izquierda. Creo que era completamente inorgánico. Es lo que yo diría. Y pienso que podemos tener una solución mucho mejor con lo que estamos haciendo hoy en día, y espero que realmente esta vez las personas intenten apreciarlo, porque el país debe cambiar ahora los temas constitucionales y pasar a otros temas también. Esa sería mi respuesta a eso. Gracias. Muy breve decirles que yo al menos no siento la más mínima decepción porque se haya rechazado. Estoy terriblemente feliz porque eso haya ocurrido, ¿no es cierto? Creo que era una mala propuesta de constitución, era una constitución maximalista que se dedicó a legislar sobre temas que no deben estar en una carta fundamental, sino que deben ser materias de ley, que atentaban contra lo que históricamente ha sido nuestra institucionalidad, estableciendo, por ejemplo, distintos sistemas de justicia, dependiendo de si eras chileno, entre comillas, o pertenecías a un pueblo originario. De hecho, hacía desaparecer al Senado de la República, pasando del bicameralismo que existe hoy día a un único cameralismo, con lo que, desde mi punto de vista al menos, se atentaba contra los pesos y contrapesos que deben existir en toda democracia para fortalecerla. Y el propio presidente Boric, en su última cuenta pública, el 1 de julio, recordar que él fue uno de los líderes para que esa constitución, esa propuesta se aprobara, reconoció que fue un mal
proyecto, una mala propuesta, y que debiéramos, deseándole éxito a este segundo proceso, para poder contar con una propuesta que efectivamente represente y una a todos los chilenos más que los desuna. Tiene la palabra, por favor. Thank you very much. And, Muchísimas gracias. Y lo que podemos ver en todo el mundo es que las democracias están en amenaza, que la cantidad de democracias en el mundo están reduciendo, están fragmentadas, y la fragmentación y la polarización están aumentando a la vez. Entonces, esta también es la razón por la cual en muchos países las personas demandan mayor participación en los procesos políticos y en cambiar la toma de decisiones esenciales o críticas como una nueva constitución. Esto lo podemos ver en todo el mundo. También tuvimos un proceso así para cambiar los tratados. Ustedes saben que en la Unión Europea no tenemos constitución, lo intentamos, pero a la vez nos dimos cuenta que hay plebiscitos solo en algunos Estados miembros, que si uno tiene un proceso muy complejo y pruebas muy complejas, textos muy complejos, no estaría funcionando. Y si no funciona mal, los ciudadanos, claro, podrían solo decir sí o no. Eso es la razón por la cual intentamos hacerlo de manera distinta esta vez, y tuvimos un gran proceso con 800 ciudadanos escogidos aleatoriamente que estaban creando propuestas para los cambios de los tratados, y luego tuvimos el proceso en conjunto con el Parlamento Europeo, pero también con los distintos representantes parlamentarios, con el gobierno y las comisiones o comités para acordar las prioridades, y desarrollamos 49 prioridades para cambiar el tratado. Y ahora estamos intentando, también somos rapporteurs nosotros de la Unión Europea, y estamos tratando de crear propuestas para el Comité Constitucional basado en las propuestas de los ciudadanos, pero también explicando desde el comienzo que no vamos a automáticamente copiar y pegar las propuestas, sino que las vamos a conversar y luego vamos a ver si podemos encontrar algún tipo de consenso entre los distintos grupos políticos acá. No sabemos dónde esto nos va a llevar porque vemos que los Estados miembros están reacios a iniciar una nueva convención que va a ser decidida también prontamente. Entonces, estamos observando con mucho interés lo que está sucediendo acá, porque estamos en una situación similar donde tienen muchas expectativas de los ciudadanos. Hay que tener cuidado con esas expectativas, y por otro lado tenemos una confianza disminuida en las instituciones y especialmente en los partidos políticos, pero a la vez es muy importante al final entregar, porque, y esto también estaría enlazado a mi pregunta, yo veo posturas un poco distintas ahora que nos estamos juntando, por eso tenemos distintos partidos políticos en distintos sistemas. Pero ¿cuál sería su evaluación en el inicio de su reforma, su proceso de reforma, cierto, que surgió con el estallido? ¿Qué es lo que pueden reflexionar si es que todo el proceso falla? Entendimos ayer de las reuniones que ahora para la segunda fase tienen un consenso entre los partidos políticos para llegar a un buen fin, ¿cierto? Pero, ¿qué sucedería si esto no funciona? Muchas gracias. Antes de contestarle, le queremos dar la bienvenida y saludar al senador Alfonso Urresti. Él es senador por la región de Los Ríos, pertenece al Partido Socialista, partido que está en la alianza con el gobierno. No sé si quieres aprovechar a hablar. ¿Cuál es nuestra reflexión y del proceso de post-estallido? Un gusto poder recibirlos. Yo soy senador del Partido Socialista, miembro de la Alianza de Gobierno.
somos el partido de Allende, el partido de Bachelet. Creo que la derrota del 4 de septiembre es una derrota cultural y política muy fuerte porque nosotros siempre impulsamos una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Eso lo venimos planteando desde el año 81, luego de establecida la constitución de 1980 en dictadura. Creo que el proceso, al proceso para crear esa constitución, ese proyecto de constitución de septiembre del año pasado, faltó conducción política y más bien creo que hubo un intento de superar a los partidos políticos. Había un eslogan que decía: el pueblo unido avanza sin partido. En definitiva, despolitizar la conducción de partidos y de corrientes políticas de ese proceso. Y más bien fue una amalgama de iniciativas y propuestas en una constitución muy declarativa de casi 499 artículos. Yo creo que eso claramente no conectó con la realidad y fuimos derrotados contundentemente. Yo creo que Chile tiene que recuperar, o al menos la reflexión que nosotros hacemos, yo soy vicepresidente nacional del Partido Socialista, tenemos que recuperar una tradición en Chile que los partidos, y particularmente en la izquierda, han sido partidos doctrinarios, partidos con historia. El Partido Socialista tiene 90 años y es un partido que siempre ha tenido una posición desde su fundación situada en el latinoamericanismo, en el no alineamiento. Nosotros condenamos el año 56 la invasión de Hungría, el año 68 la invasión de Checoslovaquia. Siempre nos fuimos alineados respecto de el eje este-oeste. Entonces, los partidos de izquierda, Partido Comunista, Partido Socialista, o hablo por el Partido Socialista, hemos tenido una posición doctrinaria respecto de lo que son las conquistas sociales, lo que es un partido anclado en la izquierda, pero con una izquierda que obviamente aprendimos del exilio en un proceso de renovación. Entonces, yo creo que ese primer proceso de septiembre hubo un espontaneísmo, hubo una incapacidad de conectar con las mayorías que la ciudadanía quería de cambio. Seguridad, orden público, un sistema de seguridad social, y más bien nos extendimos a decenas de temas que, más que sumar a la ciudadanía, disgregaron a la ciudadanía y generaron un rechazo. Luego de esa derrota contribuimos nosotros como partido, y ahí en un arco político de todos los partidos institucionales con representación en este Senado, a generar esta doble situación. Un comité de expertos, profesores y profesoras de Derecho Constitucional, para generar un borrador, que eso fue algo que impulsamos y que entendimos todos los partidos políticos que estamos representados en el Senado, y luego el proceso eleccionario del 7 de mayo, en el cual se eligió 50 hombres y mujeres que van a, sobre ese borrador, seguir trabajando. La conclusión es que aprendemos de la derrota y que creo que la conducción de los partidos políticos es importante para la institucionalidad y para la estructura de darnos una nueva constitución. En un arco desde la izquierda a la derecha, pero eso es lo que representa una constitución, la capacidad de ceder y de entendernos. Muchas gracias, senador. Ofrezco la palabra. Muchas gracias. Thank you very much indeed for this very interesting meeting. Gracias por esta reunión tan interesante y también
Les doy las gracias por darnos información y su análisis de por qué los procesos antiguos de la Constitución fallaron. Sí, eso fue bastante útil. Ayer por la tarde nos juntamos con la presidenta del Comité de Expertos, Verónica Undurraga, y creo que el enfoque tomado acá es un enfoque excelente para tener éxito al final. Creo que el borrador que tienen ahora sobre la mesa es muy distinto que estos 500 artículos, este documento tan grande, ¿cierto? Quizás era mucho. Y yo también sugeriría fuertemente que la Constitución es solamente exitosa si es que no es izquierda o derecha, ¿cierto? Es organizar la estructura estatal, como el proceso legislativo debería actuar, cómo se debería compartir poder también, ya a pesar de que sea un tribunal constitucional, ¿no?, que puede declarar las leyes para el Parlamento, no, los derechos humanos. Y acá hay dos preguntas concretas que tengo, que son si es que ustedes, de su perspectiva, la Constitución debería ser redactada de una forma en la cual los tribunales constitucionales pueden rechazar leyes mediante el Parlamento cuando los ciudadanos, en forma de un reclamo individual por violaciones de derechos humanos, si es que lo solicitan, ¿qué harían en ese caso? Lo segundo, una pregunta más técnica. ¿Cuál sería su relación en el momento, o quizás ni siquiera tienen relación, con el Consejo Constitucional? ¿Se relacionan con ellos las personas que están, bueno, en la lista de partidos? ¿Hay alguna actividad entre ustedes, quizás no pública, pero sería una pregunta interesante? Finalmente, el primer orador mencionó la ciberseguridad muchas veces, que es un tema completamente distinto, pero quiero saber qué países, de qué países temen más, ¿cierto? Usted mencionó Bolivia, Venezuela. ¿Qué sucede con China? ¿Cuál es la relación entre China y Chile hoy? Gracias. Gracias a usted. Bueno, entre todo, yo creo que vamos a tratar de contestar algunas de las preguntas. La relación que tiene hoy día el Consejo Constitucional y los expertos con el Senado, múltiples, ¿no es cierto? Tienes una relación porque los miembros que están ahí, los expertos, pertenecen a los partidos, fueron designados por este Congreso, tanto por la Cámara como por este Senado. Hay una relación de fraternidad, de conversación, de ayuda mutua, y de hecho lo mismo pasa con los consejeros, ¿no es cierto? Son representantes de partidos políticos. Y de hecho el Consejo está desarrollando toda su actividad en dependencias del Congreso Nacional en Santiago. Nosotros les facilitamos no solamente las dependencias, sino que toda todo lo administrativo, equipamiento y todo lo que se requiere para que ellos puedan hacer una buena labor. De hecho, cuando se constituyó el 7 de junio este Consejo Constitucional, no solamente estuvo presente el presidente de la República, sino que también lo estuvieron el presidente del Senado y también el presidente de la Cámara. Hay una relación institucional. El Consejo también ha invitado a exponer su visión a distintas autoridades, entre ellas a los presidentes de ambas cámaras del Congreso Nacional. Entonces, la relación yo le diría que es permanente, formal e informalmente. Creo que iba a seguir siendo así. Recordar que también hay una institución de la que no hemos conversado, que es parte de este proceso y que esperamos que no tenga trabajo alguno, que es el Comité de Admisibilidad, ¿no es cierto?, que se formó, también los miembros fueron designados por el Congreso, que son 12 representantes también o elegidos por los partidos políticos, y que va a actuar solo en la eventualidad que haya algún conflicto dentro de las instituciones que conforman este proceso, entre expertos y consejeros o entre los propios consejeros. Ellos son los que van a resolver esos conflictos. Recordar además que el Congreso, en este acuerdo político que fue liderado por el Senado, que permitió este segundo proceso constitucional y que fue particularmente liderado por el expresidente del Senado, perteneciente al Partido Socialista, don Álvaro Elizalde, hoy día ministro, estableció 12 bases o principios que tanto los expertos como el Consejo debían respetar y que de alguna manera los partidos políticos que firmamos ese acuerdo entendíamos que respetándose esos 12 principios o bases se respetaban
las instituciones y las bases sólidas que creemos que fortalecen a nuestra democracia. Entonces siempre va a haber esa relación. No sé si los señores senadores quieren contestar las otras. Senador Durresti. Creo que en este nuevo proceso hay una mejor arquitectura, hay un mejor procedimiento, están los grandes conflictos de la sociedad están acotados, están regulados lo que tenemos que nosotros resolver. Por eso dejamos obviamente a la soberanía popular a través de los electos que expresan una mayoría o expresan una opinión, pero nosotros hemos podido buscar una fórmula en que hay un borrador, que hay un consejo de expertos como dice la presidenta, y un grupo de árbitros para resolver estos conflictos. Eso en el primer proceso nosotros no lo resolvimos y se partió desde cero, incluso el propio reglamento interno tuvo que ser discutido y nos demoramos meses y meses en discusiones internas y no resolver los grandes conflictos políticos que tienen que estar en una constitución resueltos para todos los sectores. Yo creo que tenemos una buena oportunidad y tenemos también, volviendo a lo que contestaba en la primera intervención, tenemos la capacidad institucional de los partidos políticos que en Chile históricamente, al menos hablo yo desde la izquierda, pero creo que también la derecha y el centro han tenido representación orgánica a través de partidos institucionales doctrinarios y no caer en el populismo de izquierda o derecha. Yo creo que se estableció un buen procedimiento liderado por el Senado. La presidenta Ebensperger es humilde en señalarlo, pero también ella era la vicepresidenta del Senado cuando participó en este proyecto y estamos representados todos los sectores. Yo creo que tenemos herramientas para resolver los nudos constitucionales de manera adecuada y creo que luego vendrá una labor pedagógica de explicarle al pueblo de Chile en el plebiscito de diciembre que ese texto nos representa a todos y no hay ningún sector que se imponga o que gane o que anule a otro, sino que la Constitución, que es lo que decimos nosotros, un poco la casa común de todos. Gracias, senador. Senador Galilea. Voy a tocar el último tema que es about China, o China. A ver, Chile es naturalmente un país pequeño y que ha buscado y ha sido una estrategia común ya desde hace decenas de años estar abierto al mundo, tener comercio con la mayor cantidad posible de países. Creo que somos el país con más tratados de libre comercio que tenemos en el mundo. El bloque europeo, Estados Unidos, India, toda Asia y particularmente China, por supuesto, son países con los que interactuamos. Eso no significa que Chile sea ingenuo respecto de las problemáticas que generan o se generan por países tan grandes, tan ricos, de tantos recursos como es China. Y entendemos perfectamente también los conflictos que se dan entre los grandes bloques, como puede ser Estados Unidos versus China, Europa versus China, como también han habido conflictos entre la Unión Europea y Estados Unidos por también distintos temas, básicamente vinculados últimamente a inteligencia artificial, las megacompañías tecnológicas, etcétera. Y Chile en esto lo que busca es que, porque por supuesto no va a pasar por nosotros la solución de los grandes problemas del mundo, pero que entre China, Estados Unidos, la Unión Europea, ojalá termine por imponerse criterios que aseguren básicamente libertad. Yo creo que libertad es la palabra que más puede englobar los desafíos que se enfrentan acá. Que ninguna tecnología termine imponiendo cosas, que ninguna posición económica termine imponiendo cosas, de que los tribunales de justicia, los tribunales de libre competencia, etcétera, sean funcionales y
logren arbitrar efectivamente las diferentes tecnologías o posiciones de poder que cada uno de estos bloques pueda llegar a tener. Esto también nos ha propuesto desafíos nuevos. Hemos discutido algunos en nuestro país una situación que no habíamos tenido nunca antes, que es cómo reaccionar cuando empresas que son propiedad de un Estado extranjero, y sobre todo cuando son propiedad de un Estado extranjero muy poderoso, pasan a comprar empresas de sectores regulados en el país. Sector eléctrico, sector del agua, sector... ¿Cómo operar en eso? Porque normalmente ahí cada país es soberano y tiene su estructura para definir tarifas. Pero lo que previsiblemente puede ocurrir es que si a la empresa cuyo dueño es un país muy poderoso no le gustan las tarifas que le fijó el Estado chileno, ese problema que podría simplemente solucionarlo de la manera habitual se puede transformar en un problema diplomático. Y en ese problema diplomático muy probablemente los únicos que terminan perdiendo son los consumidores. Esto yo sé, lo he estudiado, se ha discutido mucho en países, bueno, Estados Unidos tiene una normativa al respecto, Europa tengo entendido que también tiene alguna normativa, y en esos temas si ustedes nos pudieran colaborar, aportar cómo han ido solucionando ese tipo de interacciones, creo que sería algo sumamente valioso para nosotros. Y ya que estamos hablando de temas internacionales, esto es una declaración mía, pero quiero expresarle a la Unión Europea mi admiración por el comportamiento que han tenido respecto al conflicto de Ucrania. Para los países, asumir costos por proteger a un tercero muchas veces no es natural. Tener restricciones de gas, por lo tanto tener restricciones en calefacción y una serie de temas en aras de preservar la independencia de un país como Ucrania, es un esfuerzo que pocos hacen. Y creo que ahí Europa, la Unión Europea, ha dado una muestra de valentía y de compromiso por la paz y de ciertos principios internacionales que nunca deben ser transgredidos, que por lo menos a mí en lo personal, y ojalá pudiera representar aquí a todos mis compañeros, es algo que nos llena de admiración. Lo que han hecho, cómo han apoyado a Ucrania, asumiendo costos ciudadanos en esto, creo que es algo que merece el reconocimiento de todo el mundo. Muchas gracias. Gracias, senador. Grazie Presidente. Prima di concludere, permettetemi di esprimere l'apprezzamento per gli interventi che avete voluto condividere con noi. Abbiamo ascoltato oggi, rispetto agli incontri di ieri, le posizioni politiche. Noi siamo espressione di gruppi politici, abbiamo ben presente quella che è la nostra. Siamo muy presentes en nuestra. ¿Lo escucho? Reconocemos lo que es la política para enfrentar le quiero auspiciar que puedan concluir, porque a la luz de las últimas consideraciones, el Chile no es un país aislado, es un país abierto y que interacciona con el resto del mundo. Europa aprecia muchísimo el esfuerzo que están haciendo y está disponible también para poner en disposición todos los elementos que les permitan alcanzar ulteriormente los resultados que les puedan clasificar como una gran nación que quiere ser protagonista de su futuro, del futuro del escenario internacional. Tenemos convicción, la convicción que el origen de tantas europeas que emigraron aquí, que están aquí hoy día presentes, quiero decir, les den una gran relación, no solamente comercial, pero estamos convencidos que las normativas de una carta fundamental sean el instrumento principal para poder enfrentar una serie de divergencias y emergencias también, y que son muy similares a de los muchos estados europeos, como que cuestiones de inmigración, cuestiones de seguridad pública.
hemos aprendido que muchos ciudadanos se han alejado de las instituciones, y esto tiene que ver también con nosotros, porque estamos convencidos que ustedes tienen que insistir, hacerle entender a los ciudadanos que solo a través de la Carta Fundamental, unívoca, condividida, y otras emergencias y otras prioridades pueden ser enfrentadas con mucho sentido de responsabilidad. La Unión Europea confinanció un proyecto que provee el Chile, un proyecto que IDEA se llama, que nosotros encontraremos esta mañana justamente para tener un reencuentro en las actividades que se han finalizado, para favorecer este proceso de sensibilización, no solo de los ciudadanos, pero también de las instituciones. Por lo tanto, quisimos financiar este proyecto justamente para poner en disposición todas las mejores experiencias, los estados, los parlamentos europeos, de ese trabajo que ha sido dicho por mis colegas, que nosotros también estamos haciendo. El encuentro de hoy es soltanto el comienzo, espero, de un proficuo relación, ¿cierto?, de colaboración que podremos condividir con más interacciones. Los colegas se preguntaba en qué manera la Unión Europea les puede ayudar para reforzar este intercambio positivo. Hemos escuchado como que tomaron como referencia nuestra legislación sobre la ciberseguridad, ¿cierto?, sobre los temas sociales, y tenemos también otras legislaciones que pueden seguramente ser de ayuda para vuestra actividad legislativa. Yo les agradezco por esta buena jornada, muy bella jornada que nos ofrecieron, y vuestras contribuciones con vuestras expresiones políticas, que son evidentemente el cuadro de esta realidad gobernativa. Yo quisiera concluir con un pequeño homenaje a nombre de toda la delegación de la Comisión de Asuntos Comisionales, que les agradezco. No queremos restarle más tiempo, sé que están muy ocupados en otras y tienen que volver a vuestras actividades de legislación. Así que muchas gracias, que tengan una buena continuación y suerte para todas las actividades que tienen. Tienen un otoño-invierno muy caluroso, en el sentido que tienen mucha pega, mucho trabajo, entonces este es un buen punto, y ustedes tienen que persistir e insistir en expresar esa responsabilidad. Le auspicio a todos que le pongan de todo en la cancha. Los técnicos nos contaron un recorrido, la parte más difícil ahora es la de ustedes, que tienen que demostrar esa responsabilidad que en este momento vuestros ciudadanos merecen tener para recuperar credibilidad. Esto es el gran desafío de todas las instituciones, abandonar, digamos, la chaqueta, dejar la polera, ¿cierto?, la remera, porque ustedes son el único equipo que gana, que es el equipo de Chile. Muchas gracias. Nosotros también le tenemos algo. Aquí como Comisión de Constitución, que es la medalla del Senado, la verdad. Grazie. Gracias. Buon lavoro. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecer y valorar la visita. Y esperamos tengamos otra oportunidad para seguir conversando. En nombre de Dios y de la Patria se levanta la sesión.